Hola, soy Guillermo Tell. Bienvenido otra vez a los cuentos de Guillermo Tell. Hoy te voy a contar un breve relato misterioso llamado El Reparador. Cuando la esposa llegó del club donde se había reunido con sus amigas para la cena de despedida del año, se sorprendió al no ver a su esposo esperándola en la cama. Se asomó por la pequeña y despintada ventana de madera de la cocina y mirando hacia el fondo, a través de los limoneros que habitaban el terreno, pudo ver que la luz del taller aún estaba encendida. No era la primera vez que Ubaldo se quedaba trabajando hasta elevadas horas de la madrugada, pero teniendo en consideración el muy mal estado de salud con el que contaba en los últimos días, el hecho no dejó de llamarle la atención. Entre el calor y los zapatos nuevos, los pies se le habían llenado de ampollas, así que mientras calentaba agua para el mate, se puso las ojotas. La sensación de la chancleta fresca sobre los pies ardientes la reconfortó. En el momento en que la tiznada pava de aluminio, abollada por el trajinar de miles de mates, empezó a silbar, cortó el gas de la garrafa y chancleteó hasta el fondo para acompañar a Ubaldo en su trabajo con unos amargos tibiecitos. Al intentar abrir la puerta de chapa se encontró con que la misma estaba trabada desde adentro. Golpeó y llamó esperando que su marido le abriera, pero nada sucedió. Volvió a forzar la puerta en su intento de entrar en el recinto y se percató de que la parte superior de la puerta se abría, pero no así la parte inferior, que parecía estar atrancada con algún objeto grande. Instantáneamente se le vino a la cabeza lo peor y en un arrebato de desesperación empujó con todas sus fuerzas corriendo finalmente la puerta. El cuerpo de Ubaldo todavía estaba tibio, pero ya sin vida. El taller mantenía su desorden habitual y no se veían signos de violencia alguna. Cerca del cuerpo estaba el objeto en el que su marido había estado trabajando durante los últimos meses y al que tanta pasión le había entregado. Durante ese lapso de tiempo, la salud y la apariencia de Ubaldo habían ido degenerando, pero en su momento podía asegurar que estaba más viejo y decrépito aún que cuando lo había dejado unas horas atrás. Los peritos médicos no pudieron explicar la degradación constante e irreversible del estado de salud. Simplemente dijeron que en él se había extinguido el soplo de la vida. En su humilde taller hogareño, con el paso del tiempo, Ubaldo había ido acobachando un montón de cosas que cualquier otro hubiera descartado como basura, pero desde pequeño había manifestado una clara habilidad para arreglar cosas y por ende todo era para él objeto de una posible reparación. Las paredes del taller prácticamente eran invisibles, ya que un sinnúmero de objetos colgados las ocultaban de la vista. Cuadros de bicicletas, frascos y latas de todo tipo, tamaños y formas, conteniendo tornillos y tuercas de diversos diámetros y pasos, relojes despanzurrados formando parte de otro artefacto en estado embrionario, circuitos eléctricos, cuerdas, péndulos, radios y televisores desarmados, pedazos de computadoras y electrodomésticos varios eran parte común del paisaje. En un rincón había un banco de trabajo que supo ser de roble rojizo, pero que con el tiempo había derivado en un gris casi negro, fruto de años de acumular mugre e impregnarse de lubricantes y aceites. En la punta del banco había una morsa de fundición típicamente pintada de azul. Al pie de la misma, las patas del banco estaban parcialmente cubiertas de virutas de limaduras y cortes de sierra, que, debido a lo escaso de la práctica del aseo, estaban acumuladas vaya uno a saber desde cuándo. Sobre otra de las paredes de las estanterías estaban repletas de grasa, tarros de adhesivos, reóstatos, aparatos de medición eléctrica, grafito, limas, lijas y materiales de carpintería. Las gubias ordenadas de mayor a menor contrastaban con el desorden generalizado. El aire en el recinto era viciado y malsano, pero era ese desorden tan particular lo que lo hacía especialmente suyo. Su trabajo, como electricista en la tornería de la otra cuadra, había colaborado enormemente a difundir entre la gente del barrio la idea de las habilidades de Ubaldo como arréglalo todo.
Cada objeto a reparar no era para él un trabajo, era un desafío a su capacidad técnica e intuitiva, un enigma a ser resuelto, un misterio de la ciencia que debía ser revelado. Ese ahínco lo había llevado a reparar artefactos de los cuales no conocía nada, para los cuales se había transformado en un especialista luego de que pasaran por sus manos. Cierta noche, al volver de la tornería, su mujer le entregó un paquete a su nombre que un extraño anciano le había dejado. Adosado al paquete, una enorme suma de dinero y un sobre con una escueta misiva que rezaba lo siguiente: su fama ha ido más allá de lo que usted cree. Le ruego encarecidamente que repare el objeto que se encuentra dentro del paquete. Tómese el tiempo que considere necesario. Tiempo es lo que me sobra. Dicho artefacto, una vez reparado, no debe ser accionado por ningún motivo. Entiendo que usted es un hombre inteligente y cauto y que por eso sabrá entender y cumplir con la pequeñez solicitada. Como descarto el éxito de la empresa que le solicito, adelanto aquí el pago de la misma. No es necesario que usted se ponga en contacto conmigo. Yo sabré cuando usted haya cumplido con el cometido. Desde ya, gracias. La carta no tenía ni firma ni remitente. Durante un tiempo no supo exactamente qué hacer con el paquete. Por un lado, pensó que como el trabajo ya estaba cobrado, podría dedicarse a otra cosa y olvidarlo. Por otra parte, supuso que satisfacer las necesidades de un cliente que estaba dispuesto a pagar semejante suma por adelantado era un excelente negocio que podría generarle mayores ingresos. Seducido por esta última idea, se abocó de lleno a la reparación de lo que contenía el paquete. Le resultaban sumamente extrañas las condiciones en las que el trabajo había llegado a sus manos y también le parecía muy raro lo que el solicitante le pedía, pero dado que la paga era muy buena, se juramentó a sí mismo cumplir con lo que le habían pedido. El objeto en cuestión era un cubo de unos 10 centímetros de lado y que tenía en una de sus caras un pequeño visor. Exceptuando este último detalle, no se veía ningún otro tipo de marcas o hendiduras sobre la superficie del cubo. Este hecho hizo aumentar aún más el desconcierto que el trabajo le había generado. No tenía idea de para qué servía el aparato, qué era lo que no funcionaba y cómo desarmarlo para empezar a meterle mano. Pasaron varios días hasta que pudo dar con la forma de abrirlo, días durante los cuales el cubo se transformó en una obsesión que lo dominaba, llegando inclusive a faltar a la tornería para no dejar de trabajar sobre él. Las horas se le pasaban volando y las jornadas se le acumulaban sin lograr grandes avances. Al cabo de un par de meses había llegado a deducir algunos de los circuitos internos y le asombraba sobremanera lo avanzado de la tecnología que involucraban. Era tal el tesón y el esfuerzo mental que ponía sobre la tarea que de a poco fue descuidando todos los otros aspectos de su vida. Su mujer le decía que estaba dejando la vida en su trabajo y que él mismo no valía la pena, sobre todo si ya estaba cobrado. Pero para él lo importante ya no era la paga, sino el desafío de averiguar para qué servía y cómo reparar el cubo. De todos modos, en ese tiempo pareció ir envejeciendo en forma acelerada, como si el trabajo o el cubo fueran absorbiendo su vida. Transcurrieron un par de meses más y por fin un día creyó descubrir el principio de funcionamiento del equipo. Era un increíblemente sofisticado lector de ondas cerebrales que tenía la particularidad de captar las preguntas que uno generaba e inmediatamente dar las respuestas correspondientes a través del visor. Descubrió también que de alguna manera que le resultaba desconocida, el cubo podía, si uno hacía la pregunta adecuada y de modo correcto, adivinar el futuro. Evidentemente, había una relación entre las ondas electromagnéticas, espacio-tiempo y electricidad cerebral, pero la clara conexión entre ellas aún se le escapaba. Sin embargo,
y sin conocer el mecanismo interno a la perfección, se dio cuenta de que el potencial que tenía el equipo era infinito. En ese momento recordó lo que le decía la carta respecto del accionamiento del cubo y comenzó en él una batalla interna entre el deber y el querer. Por un lado, estaba la petición del cliente y un enorme negocio potencial a futuro, y por otro lado, se justificaba a sí mismo diciendo que hacer una sola pregunta no podía perjudicar a nadie. Solo una pregunta, se repitió a sí mismo, y daré por terminado mi trabajo. Cuando no pudo ya controlar su tentación, sus ansias actuaron como un disparador para borrar de su mente el juramento que había realizado. Accionó el instrumento y comenzó a ver que el pequeño visor lateral formaba una sucesión de letras y números que no tenían sentido. Pensó en primera instancia que el equipo seguía descompuesto, pero se percató casi al instante de que en realidad había formado en su mente la pregunta en forma incorrecta. Volvió a reformularla e instantáneamente cayó fulminado. Nunca llegó a leer que el visor decía «ahora».